Bienvenidos a este canal de filosofía. Vamos a hablar sobre qué es el relativismo. El relativismo es una corriente de pensamiento que postula que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Respeta mi punto de vista y yo respeto el tuyo. Lo que es cierto para ti puede ser no cierto para mí. Otras razones relativistas que escuchamos hoy son las siguientes. ¿Quién soy yo para juzgar? Si quiere abortar, está en su derecho. ¿Quién eres tú para juzgar? Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados. Cada quien debe expresar su amor como quiera. Si dos hombres se aman, se debe respetar. Los sentimientos son los que importan. Si algo ya no te gusta, déjalo, cámbialo, deséchalo. En el corazón no se manda. Si mi corazón me dice hazlo, yo lo escucharé, aunque la razón me diga otra cosa. En el corazón no se manda, por lo tanto, y si mi corazón me dice, habrá que escucharlo, habrá que dejarse llevar por las emociones, aun cuando éstas sean pasajeras y conduzcan a la destrucción de la persona o a la degradación de su dignidad humana. Por lo tanto, según el relativismo, todo es relativo a las personas o grupos de personas, cultura, pero nadie tiene la verdad absoluta porque la verdad absoluta no existe. Existe una verdad así como existe una persona. Es decir, cada persona tiene su propia verdad. Cada quien decida creer lo que quiera. No es lo mismo errar con respecto a la verdad que negar la posibilidad de su existencia o de su conocimiento. Una filosofía relativista apunta a que las realidades relacionadas con lo divino son inaccesibles. En todo caso, las diversas culturas y religiones serían distintos modos de aludir de modo imperfecto a realidades que no se pueden conocer. Luego, de manera más vital, se ridiculiza como fundamentalista y por tanto como presunto secuestrador de libertades o provocador de luchas al que afirma poseer una verdad. Este pensamiento se ha generado por algo, no es gratuito. Han existido guerras de religión, se han dado o impuesto por la fuerza grandes explicaciones cerradas del vivir humano, el marxismo, que han fracasado estrepitosamente. Ya lo dijimos, el marxismo, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín, el hecho del pluralismo cultural, religioso, político, la experiencia de que la aceptación de una verdad compromete seriamente y prueba de ello es el relativismo que empuja a muchos que llamándose cristianos hacen una relación de sus verdades, una religión a la carta. Es preciso aclarar que la fe cristiana no se opone a la convivencia ni al diálogo pacífico con nadie. No se puede encontrar en la tradición ni en el Evangelio nada que lo avale. Otra cosa son los distintos momentos históricos y culturales que han provocado crisis de paz de diversa índole. De hecho, esas crisis pueden engendrarlas cualquier idea que quiera imponer alguien con algún poder. También el mismo relativismo con esa afirmación de que lo más profundo de la vida humana es incognoscible. Pero volviendo prácticamente al inicio, ¿por qué el Papa actual considera tan grave esa visión de la vida? Es sencillo. La fe cristiana se mueve en el plano de la verdad. Ese es su espacio vital mínimo. La fe cristiana nos comunica la verdad sobre Dios y el hombre. Negar esa posibilidad de cerrarse a Cristo y a todo lo que el Verbo encarnado ha traído. La fuerza del cristianismo y el poder para configurar y sanar la vida personal y colectiva que ha demostrado a lo largo de la historia consiste en que implica una estructura o una, mejor dicho, una estrecha síntesis entre fe, razón y vida, en cuanto que la fe religiosa muestra a la conciencia personal que la razón verdadera es el amor y que el amor es la razón verdadera. Así sintetiza apretadamente un pensador de apellido Rodríguez Luño el pensamiento del que fue cardenal Ratzinger para concluir que esa síntesis se rompe sin la razón, es revitalizada. Es miedo a la verdad y al compromiso, es una forma de eludir los grandes interrogantes sobre la vida y la muerte, es la actitud honrada de un hombre sin fe, un demócrata que ve en el relativismo la única solución a la realidad
poliédrica, es irreligiosidad o antirreligiosidad descaradas, es la paradoja de la ilustración que sitúa al hombre en el centro para empequeñecerlo después. Todo esto da para pensar mucho, para buscar coherencia en libertad. Seguramente encontremos algo iluminante en las siguientes ideas del Papa tomadas de dos discursos a la curia romana con la distancia de un año. Decía el 22 de diciembre de 2005, si la libertad de religión es considerada como expresión de la incapacidad del hombre para encontrar la verdad y por tanto se convierte en canonización del relativismo, entonces se eleva impropiamente tal libertad desde el plano de la necesidad social e histórica hasta el nivel metafísico y se le priva de su auténtico sentido. La consecuencia es que no puede ser aceptada por quien cree que el hombre es capaz de conocer la verdad de Dios y está vinculado por ese conocimiento en virtud de la dignidad interior de la libertad. Algo completamente diferente es considerar la libertad de religión como una necesidad que deriva de la convivencia humana, más aún como una consecuencia intrínseca de la verdad que no puede ser impuesta desde el exterior, sino que tiene que ser asumida por el hombre solo mediante el proceso de la convicción. El Concilio Vaticano II, al reconocer y asumir con el decreto sobre la libertad religiosa un principio esencial del Estado moderno, retomó el patrimonio más profundo de la Iglesia y exactamente un año después aseveraba que la razón secularizada, sin Dios, una perspectiva relativista, no es capaz de entablar un diálogo verdadero con las religiones. En efecto, piensa en ellas como meros mitos. Por eso añadía que si la razón se encierra en la cuestión de Dios, se acabará llegando al enfrentamiento de culturas. En fin, el relativismo al cerrarse a la verdad se cierra a Dios. Como consecuencia, su orden ético se apoya en motivos prácticos. Quiere permitir algo a quien lo desee, pensando así que amplía el campo de su libertad. Pero eso no hace sino proporcionar graves problemas antropológicos, de los que solo mencionaré dos. Primer aspecto, predomina la función técnica de la inteligencia sobre la sapiencial, que es la que mira a entender el significado del mundo y de la vida humana. El segundo es que la falta de sensibilidad por la verdad lleva a la corrupción de la libertad que se invoca en formas destructoras. Libertad de abortar, de ser soez, de construir el matrimonio de espaldas a la naturaleza, libertad de molestar y no dar razón de las propias posiciones y sobre todo libertad de imponer una filosofía relativista que será en realidad dictadura del relativismo. Pero hablemos del relativismo cultural, que postula que como hay diferentes culturas y cada una tiene su verdad en sus diferentes formas de comportarse, pensar y sentir, por tanto la verdad determina cada cultura. Lo que es malo en una sociedad puede que sea bueno en otra sociedad. Lo que antes era considerado bueno o malo, hoy día no. En consecuencia, las creencias, valores y prácticas de una persona deben entenderse en función de la propia cultura de dicha persona y no deben juzgarse según los criterios de otra cultura. Escribía el Papa Benedicto XVI en una de sus homilías: a quien tiene la fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Grupos de poder orientados con ideas perniciosas quieren que se instauren las ideologías relativistas en nuestra cultura para que cada uno haga de sus mismos o de su propio yo, su centro de atención y preocupación, y se olvide de atender a quien merece ser atendido. Por eso necesitamos conocer las argucias de las líneas del pensamiento perniciosas y egoístas que son utilizadas para arrastrar a todas las personas hacia la frustración y el fracaso.
Necesitamos conocer también las armas para vencer el mal. A continuación, analizo brevemente algunas frases tan populares hoy en día. Ese es el mismo engaño que sembró en el corazón desde el origen del hombre ideas de pensamiento que pretenden desorientar, confundir a los hombres, a la humanidad. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieras de él, de ese fruto prohibido, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 5. Analicemos algunas de estas frases muy populares entre la juventud actual. Ejemplo, solo sigue tu corazón. En otras palabras, si nuestra conciencia o corazón no lo recrimina, entonces tenemos permiso para hacerlo. Sin embargo, nuestro corazón, deseos o sentimientos no son garantía infalible de que todo lo que hagamos será siempre lo mejor. La Escritura también nos advierte de que dejarnos llevar por el corazón, porque por el pecado original quedó más herido que la cabeza o la razón. El corazón es lo más retorcido, dicen algunos. Y, por ejemplo, lo dice el profeta Jeremías, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Jeremías 17, 9. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Mateo 15, 19. Nuestras emociones y sentimientos deben ser gobernados por la razón, por el pensar claro. Por tanto, una persona que nos dice que solo se debe seguir el corazón está equivocada. Si algo te gusta, pues hazlo y ya. Es otra frase. Si algo te gusta, pues hazlo y ya. Si se lleva esta idea a sus últimas consecuencias, permitiría que aceptemos como correctos los actos de alguien que está orientado mal por la idea de la sexualidad. Ergo, solo yo, solo mi propia satisfacción, porque está haciendo lo que le gusta. Pensemos también, por ejemplo, en los que son adictos a las drogas. Sin duda, drogarse es algo que les gusta hacer, pero eso no significa que sea bueno para ellos. Muchas de nuestras decisiones del pasado estuvieron basadas en gustos, sentimientos y emociones, y ahora son las cosas de las que más nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque nunca nos sentamos a considerar las repercusiones de nuestras decisiones pasadas y hoy nos quejamos diciendo, si lo hubiera pensado mejor, si lo hubiera pensado 2 veces. Obviamente esto no quiere decir que hay que evitar todo aquello que nos guste. Aquí es bueno ejercitar virtudes como la prudencia. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios. Otra frase, si ya no te gusta, cámbialo. El Papa Francisco llama a esta mentalidad la cultura del descarte. Si esto o aquello ya no te satisface o es de utilidad, preferencia o gusto, pues es muy sencillo, cámbialo, descártalo de tu vida. Representa un estorbo para tu futuro. A esto se le llama utilitarismo. Solo me quedo con lo que me es útil y lo otro, aunque sea importante, lo desecho. Por desgracia, el enemigo nos fue acostumbrando poco a poco a no valorar las cosas que tenemos y por eso hoy se nos dificulta valorar cada persona. Como consecuencia, empezamos como sociedad a caer en un deterioro progresivo de los valores. Por eso alguien decía que la fórmula para crear un hijo criminal es cumplirle cada antojo y darle todo lo que te pida. No le enseñes a valorar las cosas. El valor del sacrificio cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el refrán. Si en un tiempo eran objetos, hoy se descartan las personas, sus valores. Si tu pareja ya no te gusta o satisface, pues cámbiala por alguien mejor. Si ese bebé que viene en camino representa un estorbo para ti y para tu carrera, pues descártalo. Si la creencia en Dios limita tu éxito en la vida, exclúyelo y busca tu libertad en el ateísmo. Si quieres convertirte en un lagarto, moldea tu cuerpo así. Si quieres casarte con un árbol, hazlo. ¿Quién te lo impedirá? Hay que romper con el status quo de un sistema religioso decadente. En resumen, este punto de vista supone que para conseguir la estabilidad emocional o el bien personal, obrar un mal queda justificado. O sea, siempre que el bienestar personal esté primero,
el fin justifica los medios, lo cual es una terrible fatalidad, engaño, es una falacia, es una mentira. Otra frase, pero si todo el mundo lo hace, esto se llama apelación a la práctica común. Es la falacia populista, ad populus. Lo que la mayoría diga o haga, yo lo hago, porque si no me sentiré mal, porque no estoy en consonancia con la sociedad. Si todos se embriagan, yo también me embriagaré, para estar en sintonía con ellos. Lo que la mayoría de la gente piense o haga no es una base válida para determinar, excusar o justificar un acto. En pocas palabras, es posible que a lo que tú llamas la mayoría esté en el error. No porque alguien se aviente por un desfiladero, te vas a aventar tú. Y no se acomoden al mundo presente, dice la palabra en Romanos 12:2. Antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Una frase más. ¿Es mi vida y qué? Imaginemos una situación en la que al ir caminando por la calle, de repente, de un apartamento de 2 pisos de alto, una mujer avienta a su hijo pequeño por la ventana, al tiempo que dice, ¿es mi vida y qué? Si ese dicho fuera cierto, lo único que podríamos decir sería, tienes razón, ella sabrá lo que hace, total, es su vida. La verdad es que la vida la tenemos prestada, no es nuestra, somos administradores, tenemos que vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios, quien nos la regaló. La vida del hombre proviene de Dios, es un don, su imagen e impronta, participación de su soplo vital. Por tanto, Dios es el único Señor de esta vida, el hombre no puede disponer de ella. Otra frase, la vida es corta, disfrútala al máximo, corre. Una canción mexicana popular hace eco a este principio. El día que yo me muera no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Es una canción regional del norte de México. Este sofisma se escuda bajo 2 principios que a primera vista parecen ser indiscutibles para justificar el soltar la rienda libre a nuestras pasiones, hacer todo lo que te plazca sin límites. La vida es corta, solo se vive una vez. Son las 2 frases falaces, engañosas, mentirosas. Analizando bien estos 2 puntos nos damos cuenta que la vida no es corta si la vivimos prudentemente. Tampoco se vive solo una vez. Tú, yo y los demás seguiremos viviendo después de la muerte en la eternidad. El sofisma de la vida es corta, disfrútala, pone en la mente de miles de personas el pensamiento urgente, motivado por una especie de inquietud desesperada para exprimir la última gota de placer a cada día, el placer en todas sus manifestaciones, ante el eminente desvanecimiento de una vida que no se volverá a repetir. Bajo esta mentalidad, el tiempo se convierte en nuestro mayor enemigo. Un frenesí caótico estalla en nuestros corazones y en nuestras mentes. No puedo creer que nunca llegue a ver Italia. Hay gente que dice, mi sueño es tirarme en un paracaídas. ¿Podré realizarlo algún día? ¿Qué va a pasar si nunca encuentro un marido, dicen mujeres o hombres, una esposa o si tengo hijos? Otra frase, pero es que yo lo amo o yo la amo, por eso lo hice por amor. Nuestra cultura ha perdido el verdadero sentido de la sexualidad y del amor humano, del amor de pareja y de la responsabilidad. La gente hoy día para maquillar su inmoralidad respingan, pero es que yo la amo o yo lo amo. No se metan en mi vida, respeten nuestro amor y decisión, respeten nuestra libertad, pero es que esa no es libertad. Recordemos que la auténtica libertad está acompañada de responsabilidad, está acompañada de la verdad objetiva, está acompañada de la búsqueda del bien, no solo mío, sino de todos, y finalmente de la justicia, es decir, del respeto por el bien de todos.
Por desgracia, la palabra amor es uno de los términos más malentendidos hoy día en nuestra sociedad. Con frecuencia la gente, particularmente jóvenes, confunden el amor con la pasión y placer sexual. Por eso muchos jóvenes juran y perjuran estar completamente enamorados de su pareja, pero en realidad están confundiendo el amor por algo completamente diferente. Solamente la pasión, el deseo del apetito sexual, que nace del egoísmo, de la satisfacción de la carne. Otra frase: Dios no desea mi infelicidad. Es cierto, Dios es muy bueno, perdona todo y no desea nuestra infelicidad, pero es un error creer que Dios tolerará y disimulará nuestros actos pecaminosos haciéndose de la vista gorda. Dios desea nuestra felicidad, pero no es la felicidad que muchos de nosotros nos imaginamos. La libertad financiera, tener una modelo por esposa, ser reconocidos por la sociedad, tener un cuerpo bien formado, viajar por todo el mundo, etcétera. La felicidad que Dios desea para cada uno de nosotros está lejos del deseo hedonista de nuestra sociedad actual, de una vida relajada, paseos por alta mar, una vida ajena al dolor, la renuncia y el sacrificio purificador. Por el contrario, una vida sin algún tiempo de prueba en el disfrute libre de los placeres del mundo es indicativo de estar lejos de Dios. Sufren para corrección suya, como a hijos los trata Dios. ¿Y qué Dios, o mejor dicho, qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedan sin la corrección que a todos toca, señal de que son bastardos y no hijos, nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 6 al 8. La frase siguiente dice: es imposible alcanzar, repito, es imposible alcanzar la perfección. ¿Para qué esforzarse? Debemos distinguir entre el perfeccionamiento y la perfección en la santidad. El perfeccionamiento es la creencia de que si tenemos una casa perfecta, un trabajo perfecto, un aspecto físico perfecto y actuamos perfectamente, podemos reducir al mínimo el dolor, la culpa, el juicio y la vergüenza. Pero el perfeccionamiento no es lo mismo que tratar de ser la mejor persona posible ante la sociedad y ante los ojos de Dios. El perfeccionamiento ante el mundo es del diablo. El perfeccionarnos el perfeccionar el alma es de Dios. El que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se cansa nunca. Y si se cansa, le pide la gracia a Dios para perseverar en el propósito de la santidad. Pero no se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Una frase más: yo sigo la corriente. Hay que aceptarlo. Nadar contra la corriente no es nada fácil, solo mira a un salmón. ¿Por qué simplemente no nos dejamos llevar por la corriente en vez de ir en su contra? ¿Para qué afanarse tanto? Dice la voz de este mundo. Pues porque a veces tenemos la obligación de tomar medidas, incluso si esto implica nadar contra la corriente. A nuestra cultura moderna le encanta la palabra fácil. Si es fácil me gusta, si es difícil no. En la televisión siempre escuchamos: pronto, ordene este producto y le hará la vida más fácil. Inventamos este aparato fácil de usar que le haga la vida más fácil y llevadera. No podemos vivir en el falso sueño de nuestra cultura moderna. No temas, todo está bien, relájate, déjate llevar y vivir a expensas de lo que nos ofrezca la sociedad actual, que celebra y pregona al Dios del materialismo, consumismo y hedonismo, del poder, del tener, del placer. Bueno es que de vez en cuando suframos algunos pesares y contratiempos, porque ellos suelen hacer entrar en sí a cada uno de nosotros y nos dan a conocer que no estamos viviendo conforme nuestra vocación de bautizados y que no debemos de poner nuestra esperanza en ninguna cosa de este mundo. Una frase más: el dolor es malo, hay que evitarlo.
Si creemos que tenemos derecho a una vida llena de comodidad y confort desmedido, es obvio que cuando llegue el dolor, los problemas y el sufrimiento, el dolor tendrá una única dimensión, la negativa, tal como lo pregona y nos lo ha inculcado la sociedad actual. Niccolò Tommaso, escritor y lingüista italiano, dijo: el hombre que no fue educado por el dolor sigue siendo siempre un niño, y esto es cierto porque crecemos cuando sufrimos. Ahora, huir del dolor, tratar de suavizarlo con pasatiempos, drogas o con irresponsabilidades nos harán débiles y enfermizos. Alguien también dijo: pronto haremos de nuestras casas hospitales y de los hospitales nuestras casas. Las cosas blandas y suaves nunca han sido buenas para forjar personalidades recias. El que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por las pasiones es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Todas estas frases e ideologías son producto del deseo de una conciencia mal formada, nacidas en las regiones del ínferus, del infierno. Como dice Santiago, estas frases pertenecen a una lengua encendida por la Gehenna del infierno que prende fuego a la rueda de la vida. Santiago en el capítulo 3, versículo 6. Tantos jóvenes inspirados en esta ideología del relativismo buscan una libertad falsa de querer disfrutar los placeres de la vida sin frenos, sin tener que preocuparse por alguna consecuencia eterna. Decía el padre Jacques Philippe: para el hombre moderno ser libre a menudo significa verse desatado de toda autoridad. Para el cristiano, en cambio, la libertad solo puede hallar en la completa sumisión a Dios. Solo allí se puede hallar. Si desterramos de nuestras vidas las falsas ideologías que el diablo promueve por medio del relativismo, quizás mañana, cuando seamos viejos, contemplaremos nuestra vida pasada y nos llenaremos de satisfacción al volver la memoria atrás sobre nuestras decisiones bien pensadas. Como escribe Arthur Schopenhauer, no hay mayor consuelo en la vejez que la certeza de haber invertido toda la energía de la juventud en obras que no envejecen con uno. Hasta aquí en esta breve reflexión. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.